Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Seila Cobos y a continuación os voy a explicar muy brevemente qué es el TEA y luego señales de alerta desde los primeros inicios hasta la etapa de la adolescencia, ¿vale? Vamos a la definición de TEA se define como una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, provocando dificultades en dos grandes áreas, que son la comunicación y la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Aspectos importantes a tener en cuenta. Las características que definen el TEA son específicas. ¿Qué significa esto? Que a veces pueden aparecer asociadas otras condiciones como discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, problemas de salud mental, pero hay unas características que son las que definen el TEA, que a continuación luego las voy a describir brevemente también. Como ha dicho Conchi, el TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque las necesidades y las manifestaciones vayan cambiando en función, pues, de las distintas etapas del desarrollo, de las experiencias que vaya adquiriendo la persona y también de los apoyos que reciba. Y también, como han comentado ellas, no solo afecta a la persona, sino también a la familia, que es la principal fuente de apoyo. Además, tenemos que tener muy en cuenta que es una discapacidad invisible, porque no lleva asociado ningún rasgo diferenciador en la apariencia física, sino que se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas y del comportamiento. Y por último, y muy importante, es que existe una gran variabilidad. ¿Qué significa esto? Que no existen dos personas con autismo que sean iguales, sino que cada persona tiene sus propios intereses, sus propias capacidades y sus propias necesidades. Lo único que comparten es un mismo diagnóstico, pero luego cada persona es diferente. Por eso es tan importante que la intervención, además de especializada, sea individualizada, porque es muy frecuente que lo que te resulta útil para una persona no te resulte eficaz para otra. Importante también, no se tiene que entender el TEA como algo lineal, no significa que una persona sea más o menos autismo, tenga más o menos autismo, sino más bien hay que entenderlo como aparece reflejado en estos dibujos, donde nos explica que nos podemos encontrar una persona con autismo. Vamos a imaginar que tenemos dos personas con autismo de la misma edad. Nos podemos encontrar una persona que posee una buena capacidad expresiva, posee un amplio repertorio de habilidades sociales que ha aprendido y que le permite desenvolverse de una manera adecuada en diferentes situaciones sociales, incluso a simple vista pasar desapercibida, pero a lo mejor presenta una marcada rigidez cognitiva, los cambios, los imprevistos le afectan muchísimo y además tiene muchas dificultades en funciones ejecutivas, que eso hace que su autonomía esté limitada y requiera el apoyo constante y la supervisión constante por parte de la familia. Y a la vez nos podemos encontrar una persona de su misma edad, también tiene TEA, pero no presenta lenguaje oral, pero su nivel de autonomía es bueno y esos cambios, esos imprevistos no le generan tanta ansiedad. Pero él, por ejemplo, presenta una gran hipersensibilidad auditiva, muchas dificultades para adaptarse y entender el entorno y también muchas dificultades para gestionar sus emociones. Entonces, ¿quién tiene más autismo? No es que tengan uno más que otro, sino que las necesidades son diferentes. Entonces, lo que se habla es de diferentes niveles de apoyo en función de las necesidades que tenga cada persona. Entonces, hablábamos de TEA nivel 1, TEA nivel 2 y TEA nivel 3. Ahora os voy a explicar, como os decía también, como andamos muy mal de tiempo, como muy brevemente un poco las características, pero eso nos va a ayudar a entender un poco luego las señales de alerta, ¿vale? A grandes rasgos son dificultades en el lenguaje. Las personas con autismo presentan dificultades en habilidades tanto de la comunicación verbal como no verbal y presentan dificultades también tanto a la hora de la expresión como de la comprensión. Una persona con autismo que sí que presenta el lenguaje oral, le resulta muy complicado comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias personales, hechos del pasado. Es como que le cuesta organizar toda la información que hay en su mente y poder emitir un discurso ordenado y estructurado. Además, presentan dificultades en la parte de la comprensión, como os decía. Su comprensión del lenguaje es muy literal, entonces hay veces que los mensajes que les transmitimos no les comprenden. Falta de habilidades sociales, que decíamos antes también, pues a ellos les cuesta mucho
además de relacionarse con otras personas, también les cuesta comprender el entorno y saber cómo tienen que responder. Hay muchas veces que no saben qué es lo que se espera de ellos. Además, les resulta muy complicado comprender e identificar las emociones y las intenciones de las otras personas. Entonces, muchas veces se ven envueltos en malos entendidos. Problemas sensoriales, que eso también lo han comentado antes. Muchas personas con autismo presentan dificultades para procesar la información sensorial del entorno. Entonces, pueden mostrar hiper o hiporreactividad ante estos estímulos. Nos podemos encontrar personas con autismo que manifiesten un malestar muy intenso ante determinados ruidos, olores, texturas, sabores, que incluso para los demás pasan desapercibidos. Yo, por ejemplo, uno de mis chicos me dice que no soporta el ruido del rotulador. Cuando nosotros, si es un rotulador que pintas fuerte, sí, pero si no, el ruido tú escribiendo es un ruido que ni siquiera le escuchas. También podemos observar como una búsqueda inusual en los aspectos sensoriales del entorno, que les encante ver objetos girando o determinadas luces, que se vean, que les encante tocar determinadas cosas o que se lleven a la boca objetos que no son comida. Por ejemplo, a lo mejor el que se chupen el borde de la camiseta. También a nivel sensorial nos podemos encontrar una indiferencia ante el dolor o la temperatura, porque también su forma de procesar esa información es distinta. Y luego alteraciones en el equilibrio o también nos podemos encontrar como muchísima búsqueda de estimulación a través del movimiento. Chicos que constantemente se están moviendo de un lado para otro, corriendo, saltando, girando sobre sí mismo, que se balancean. Vale, pues todo eso está relacionado porque presentan dificultades a la hora de procesar la información sensorial. También su estilo cognitivo es diferente. Se dice que las personas con autismo perciben el mundo de una manera diferente, y es así, porque su forma de procesar la información es distinta. Se dice que son pensadores visuales, que es que comprenden y retienen la información mucho mejor a través de imágenes. Por eso es tan útil con personas con autismo el uso de dibujos, de fotografías, de pictogramas y la palabra escrita. La palabra escrita también es un apoyo visual para ellos. El uso de unos apoyos visuales u otros va a depender del nivel de comprensión que tenga la persona. Y esto es importante porque está muy asociado el uso de pictogramas con personas con autismo. Y nos encontramos que hay personas con autismo que no comprenden los pictogramas, que a lo mejor con esa persona tienes que utilizar o la fotografía o el objeto real. También su estilo cognitivo se caracteriza por ser muy lógico. Toda la información abstracta le resulta muy complicado de comprender. Como os decía antes, su comprensión del lenguaje es muy literal. Y también se caracteriza por estar centrado en los detalles. Ellos se centran en los pequeños detalles de una situación y no son capaces a veces de integrar toda la información y darle un sentido global y coherente. Entonces hay veces que hacen interpretaciones erróneas de las situaciones. Su atención y su memoria también son muy selectivas, o sea, presentan una excelente memoria mecánica que les permite retener gran cantidad de datos y de información específica, pero a la vez presentan muchas dificultades en la memoria de trabajo, por eso tienen muchos olvidos y muchos despistes. Lo mismo ocurre con la atención. Son capaces de mantener una atención sostenida en aquellas cosas que les resultan atractivas, pero, por ejemplo, luego les cuesta mucho centrar la atención en aquellas cosas que o les resulta difícil o no les resultan tan atractivas. Entonces, ahí les cuesta mucho mantener la atención y la concentración. También les cuesta mucho cambiar la atención de una actividad a otra y, en algunos casos, inhibir mundos imaginarios. Y luego, respecto a la inflexibilidad conductual que hablábamos antes, les cuesta mucho responder de una manera flexible a la demanda de los diferentes contextos. Entonces, la presencia de cambios, de imprevistos, de situaciones nuevas en las que perciben que no tienen el control, que no saben cómo actuar, eso en muchos casos les genera malestar, angustia o incluso ansiedad. También, como comentaba antes Conchi, la presidenta, se pueden encontrar patrones verbales y no verbales muy repetitivos y también unos intereses muy restringidos en los que focalizan toda su atención y que a veces incluso les limita mucho las actividades de su vida diaria. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de señales de alerta. Como os digo, es en el ámbito educativo, pero primero vamos a ver señales de alerta en las primeras edades, antes de comenzar incluso lo escolar. Y luego sí que lo hemos dividido por lo que nos vamos a encontrar en el aula, en infantil, en primaria y en secundaria.
Como decíamos antes, un diagnóstico temprano sí que importa, de hecho es muy, muy, muy importante, porque eso va a permitir que la persona, en este caso el niño, pueda acceder a esa atención temprana lo antes posible. Y eso va a generar va a fomentar una mejora en su desarrollo y también en la mejora de la calidad de vida, pero no solo del niño o de la niña, sino también en la familia. Hay veces que es difícil en los niños muy pequeños identificar algunas características que yo he descrito porque las demandas sociales son muy bajas. Entonces, hasta que no van creciendo hay cosas que no nos damos cuenta. Pero sí que es verdad que hay algunos rasgos que yo voy a describir ahora que la familia o los profesionales que intervienen con ellos ya pueden ir observando. Por ejemplo, en la parte de la comunicación, pues podemos ver un retraso en el desarrollo del lenguaje. A veces que no hay lenguaje o que adquiere un lenguaje pero que luego observamos una regresión o que su lenguaje es muy poco funcional, que hay un escaso contacto visual. También hay un escaso uso de gestos comunicativos, como por ejemplo el señalar. En la parte social podemos ver una ausencia de disfrute compartido, que no muestran interés por juegos interactivos sencillos, como por ejemplo el cucutras, que no responde, o a la sonrisa social, por ejemplo. Que no hay tampoco atención conjunta, que a veces le cuesta, por ejemplo, responder a su propio nombre. Le tienes que llamar muchas veces y aún así tampoco te responde. O que no muestra mucho interés por relacionarse con los niños de su edad. Respecto al comportamiento, podemos ver esos comportamientos repetitivos que yo os decía, o esa inflexibilidad cognitiva, esa insistencia en que las cosas sucedan siempre de la misma manera o que se muestre muy irritable ante determinados cambios en la rutina diaria. A veces esos cambios emocionales como que son muy intensos y muy repentinos, esto que deciden muchas veces las familias, es que de repente pasa de 0 a 100. O, debido a todo lo que os he dicho de alteraciones en el procesamiento sensorial, que veamos una respuesta inusual ante determinados estímulos. Y respecto al juego, que sus intereses sean como muy restringidos, que siempre quiera jugar a lo mismo y que siempre lo haga de la misma manera, que su juego sea más en solitario que en grupo y que se centre más en la parte sensorial del juguete, es decir, que en vez de jugar, imaginaros un coche, en vez de jugar con el coche a rodarle, que a lo mejor lo que haga es girar una y otra vez las ruedas, o que lo que haga es abrir y cerrar constantemente las puertas de ese coche. O luego también eso, un patrón que siga un patrón muy repetitivo y que no tenga ninguna funcionalidad de juego, que es, por ejemplo, el que alineen los objetos. Entonces, esas serían como las primeras señales, más encaminadas un poco a la etapa, sobre todo también de la guardería. Pero ahora vamos a ver qué nos vamos a encontrar en infantil. Que en los recreos juega solo o que corre constantemente o está deambulando de un sitio para otro, no busca a otros niños con los que querer jugar. Que en los recreos lo que haga son actividades que nos llamen la atención, como buscar insectos o recoger cosas del suelo. Que no interactúe, aparte de que en el recreo quiera estar solo, que cuando hay otros momentos más estructurados tampoco busque esa interacción con los iguales. A veces sí que es verdad que puede existir que no haya dificultades en la comprensión de lo que está explicando el profesor, de los contenidos, pero sí que podemos observar que si el profesor no está cerca, como que el niño no trabaja de forma autónoma. Que solo se comunica para satisfacer sus necesidades, no porque hay esa charla social que muchas veces tenemos las personas, es simplemente que se comunique para solicitar lo que necesita. Dificultades a nivel motriz, que muchas veces se observan tanto en las competencias de motricidad fina como de motricidad gruesa. Que su atención en la tarea es muy breve. También que le cuesta mucho permanecer en actividades donde la exigencia es mayor, como por ejemplo el momento de la asamblea. Que tenga muchísimas dificultades para resolver problemas simples que le surgen en su día a día. Y luego lo que hablábamos antes, esas reacciones de ansiedad o de nerviosismo ante un cambio de rutina, como puede ser pues que haya una excursión, el Día de la Paz, por ejemplo, o que venga un cambio de profesor, que para un niño no implica ningún malestar, pero una persona con autismo implica un gran esfuerzo tenerse que adaptar a esa situación. Vale, va a haber muchas características que vais a ver que se van repitiendo. Por ejemplo, en primaria también
que juegan solos, que están deambulando de un sitio para otro. Sí que hay veces que se acercan a otros compañeros, pero a veces a lo mejor esa forma de iniciar esa interacción pues es inadecuada. O sí que pertenecen en el grupo, tratan de hacer lo mismo que los demás, pero su forma de participar no es igual y al final se acaban alejando. Que carecen de esas habilidades sociales y de empatía, a veces realizan comentarios inadecuados sin darse cuenta de los sentimientos de la otra persona o poder anticipar qué pensará la otra persona cuando yo hago esto. Eso, por ejemplo, les cuesta. No seguir las normas sociales. Hay algunas normas sociales que no las siguen porque las desconocen, pero otras no las siguen porque no son capaces de adaptarse a esas normas. Que se distraen con mucha facilidad, que les cuesta controlar sus impulsos y expresar sus emociones de una manera ajustada al contexto y en la situación en las que se están dando. Observamos falta de limpieza en cuadernos, en trabajos, en exámenes, suelen tener mala letra. Como os decía también, que se comentaba antes, que presentan cierta torpeza motriz, se puede observar una pobre coordinación, una mala postura corporal. En la clase de educación física normalmente suelen ser rechazados por sus compañeros por esta torpeza motriz que os comentó. Y luego esa falta de iniciativa en la resolución de problemas simples también. Se pueden mostrar bloqueados si en un examen no entienden una pregunta o no se la saben, o se queda el lápiz sin el lápiz o el bolígrafo sin tinta. Si ahí no les generas tú una alternativa, ellos se pueden quedar totalmente en blancos y paralizados, porque no tienen esa iniciativa para generar alternativas. Y luego, en secundaria, también nos podemos encontrar que en los recreos están solos o que lo que hacen es buscar a un adulto, un profesor, con el que poder interactuar. Pero una vez que inician esa conversación con el adulto, sus conversaciones están muy centradas en sus propios intereses, porque les cuesta mucho identificar otros temas de conversación teniendo un poco en cuenta los intereses de la otra persona o la situación en la que se encuentran. El resto de compañeros les perciben como diferentes y ellos mismos también son conscientes de que son diferentes. Se esfuerzan mucho en tratar de encajar, en tener amigos, pero no los consiguen y eso les genera pues, una gran frustración, una gran ansiedad. Hay muchos de nuestros chicos que nos llegan a decir que incluso se sienten diferentes, invisibles, porque hay veces que nadie habla con ellos, nadie ni siquiera les saluda. No suelen seguir modas, en clase apenas participan, no preguntan dudas al profesor, a veces cuando participan interrumpen la clase de una manera inadecuada con comentarios que están fuera de lugar. A veces, aunque tengan una buena capacidad expresiva, su entonación es inusual o utilizan un lenguaje excesivamente correcto. No comprenden bromas, chistes, ironías, dobles sentidos. Como os decía antes, su comprensión es muy literal. A veces también pueden responder de una manera como muy desproporcionada cuando interpretan que alguien les ha dicho un comentario que puede ser ofensivo o dañino. Como os decía antes, pues les cuesta mucho ahí gestionar sus impulsos, gestionar sus emociones. Les cuesta a veces comprender determinadas situaciones sociales porque no comprenden a lo mejor las intenciones ajenas. Les cuesta mucho comprender sutilezas, dobles intenciones, engaños. Al final son muy ingenuos y son muy fáciles de manipular. Luego también les cuesta seguir el ritmo de la clase. Hay veces que hay asignaturas que se le dan muy bien y otras en las que presentan dificultades, pero en general les cuesta mucho seguir las explicaciones del profesor, tomar apuntes, mantener la atención en clase. Y luego también presentan dificultades para planificarse, para organizarse, generar alternativa ante un problema. También observamos en secundaria esa falta de limpieza, de orden en trabajos, en exámenes. Y esto es un poco lo que os vais a poder encontrar en las diferentes etapas, porque os van a llegar muchos chicos con estos rasgos, pero sin un diagnóstico. Entonces, como decíamos antes, ese diagnóstico, hay muchas familias, que lo decía antes Conchi, que yo entiendo que supone un impacto, porque lo supone, pero es verdad que es la única manera para abrir las puertas a esos recursos que realmente es donde ellos reciben la atención especializada que necesitan. Pues muchas gracias.